Dios quiere que toda la humanidad regrese al reino de los cielos viviendo en obediencia a la palabra de Dios. No es la razón por la que Dios nos concedió los 66 libros de la Biblia como un precioso regalo para nuestra salvación. Sin entender por qué Dios nos dio la Biblia, nos será difícil y oneroso vivir según las palabras de Dios. Sin embargo, cuando entendemos correctamente que la única manera de regresar a nuestro hogar espiritual, el eterno reino de los cielos, es obedeciendo la palabra de Dios, ¿hay alguna palabra demasiado difícil de obedecer? ¿No es esta la razón por la que Dios dijo: si me siguen a donde quiera que los guíe, su destino final será el eterno reino de los cielos? Primero, veamos el poder de la palabra de Dios. Veamos Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo pasó con la luz? Y vio Dios que la luz era buena. Las palabras sea la luz y fue la luz ¿no nos permiten entender que todo se cumplió según la palabra de Dios? ¿Qué sucede cada vez que Dios habla? Si seguimos mirando las cuentas del segundo, tercero, cuarto y quinto día, podemos ver que todo se hizo exactamente según la palabra de Dios. Así está escrito en la Biblia. Debemos saber que desde el momento en que Dios habla, todo el universo se pone en movimiento para cumplir la palabra de Dios. Dado que todo el universo está diseñado para responder a la palabra de Dios, debemos obedecer absolutamente la palabra de Dios que ha sido dada para nuestra salvación. Nunca debemos sumarles ni quitarles. ¿Necesitamos más explicaciones que esta? Cuando Dios habló, sea, fue y apareció según esa misma palabra de Dios. Entonces, ¿no es apropiado que obedezcamos y sigamos todas las enseñanzas de Dios, exactamente como son? ¿No es obedecer la palabra de Dios el camino más rápido y el atajo para recibir la salvación y el reino de los cielos? Esto es lo que Dios desea para toda la humanidad. Confirmemos esto una vez más mirando Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor del libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y activa. Pasemos al capítulo 1 de 1 Pedro. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según la Biblia, podemos nacer de nuevo a través del poder de la palabra de Dios. Todos. ¿No deberíamos considerar la palabra de Dios más preciosa que el oro puro y convertirla en nuestra máxima prioridad por encima de todo lo demás?
Cuando respondemos a la palabra de Dios, Él nos pondrá en movimiento y nos llevará a la bendición del perdón de pecados de acuerdo con su plan. Muchas gracias.